Hola, 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 hola. Muy buenas noches a toda nuestra linda y amada y querida familia. Para quienes no nos conocen, somos los pastores Luis y Jania Fernández, directores del Ministerio a la Familia. Así que buenas noches y bienvenidos a todos ustedes. Buenas noches, de verdad que nos complace todas y cada una de las personas que en este momento ya se están conectando. Bienvenidos en esta noche para este tema tan especial de los temperamentos. Así que muchas gracias. Si usted está ahí, dele share y comience a pasárselo a todas las personas que usted quiera. Amigos, vecinos, compañeros de trabajo, familia, a toda esa gente. Hágale e invítelo, porque vamos a estar aquí en este tiempo especial. Muy bien, vamos a comenzar entonces hoy con el tema de los temperamentos, pero antes vamos a orar para comenzar en esta noche. Padre, en el nombre precioso de Jesús, venimos delante de ti. Gracias. Te pedimos, Señor, que sea tu gracia, tu revelación, tu sabiduría, Amén, Señor, en esta noche. amén. Que sea tu presencia de una manera extraordinaria, Señor, usándonos para transmitir todo lo que tú quieres enseñarle a tu pueblo, Amén. Para que podamos tener, Señor, cada día matrimonios más saludables y familias más saludables que te honren y te glorifiquen a ti, y que puedan disfrutar de todas las cosas lindas que tú tienes para los matrimonios y familias que buscan tu presencia. Nos encomendamos a ti en esta noche y ponemos cada persona que va a estar conectada, Señor, que reciba, Señor, toda esta enseñanza y que sea una revelación para sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. Vamos entonces a comenzar con el tema de los temperamentos. Hay 4 temperamentos básicos. Ahí los pueden ver en pantalla. Son unos temperamentos sanguíneo, que pueden ver que es así como todo sonriente, alegre. todo feliz. El colérico. Esa es mi esposa. El colérico, que es el que siempre está así como enojado. Un poquito enojado. Como serio, muy formal. El flemático, que es bonachón, buena gente, tranquilo, amable. Y el melancólico, que ese siempre se anda preocupando por todo. Ayúdalo, Jesús. Perfeccionista. Bueno, conoce tu temperamento. Es esta conferencia de la Iglesia Doral Jesus Worship Center. Muy bien, vamos a ir entonces al Salmo 139, 13 y 14, ¿no? Dice así: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Qué lindo saber que Dios fue el que nos diseñó. Él fue el que nos creó y Él fue el que diseñó todas las partes de nuestro cuerpo, incluyendo nuestro cerebro, incluyendo nuestro temperamento. Es diseño de Dios. El temperamento se forma desde que estamos en el vientre de la madre, tiene mucha relación genética porque viene de la parte genética de los papás, que nos dan esa forma, ese temperamento que es como la huella digital. Somos diferentes todos, no hay uno con el mismo temperamento en todo el mundo, con la misma combinación de temperamentos, y nunca cambia. El temperamento con el que fuimos concebidos y el que tenemos, ese es el temperamento que vamos a tener toda nuestra vida. Hasta que nos muramos. Exactamente, y eso es diseño de Dios. Por eso el temperamento tiene que ver con nuestra memoria genética. Se le conoce como la memoria genética, porque es la memoria que traemos en nuestros genes al momento de la concepción. Y define una estructura de rutas neuronales. Eso quiere decir que cada persona se va a enfrentar a la misma situación, pero según el temperamento va a reaccionar de una manera diferente. Porque la estructura neuronal está diseñada de tal manera en cada temperamento que cuando enfrentan una circunstancia, cada temperamento va a tomar una ruta diferente y va a reaccionar diferente. La reacción de cada persona, de cada temperamento va a ser diferente a una misma situación. Por ejemplo, veamos qué pasa si ocurre un incendio. Hay un incendio y veamos cómo reacciona cada uno de los 4 temperamentos básicos. El colérico es uno que lo primero que va a hacer es resolver. El colérico tiene la tendencia a buscar una solución. Hay un incendio, vamos a ver cómo lo apagamos, vamos a ver dónde está el agua, vamos a hacer algo y rápido. Ese es el que toma decisiones, manda a todo el mundo, organiza y pone rápido a buscar una solución al asunto. El sanguíneo es el que va a tratar de ver cómo salva a las personas. El sanguíneo está muy relacionado con las relaciones interpersonales, es muy ligado a las personas. Entonces el sanguíneo lo primero que se va a preocupar es
quiénes están en riesgo, cómo salvarlos, y va a preocuparse por salvar a las personas. Esa es su prioridad. El melancólico, ese es el que se va a poner a ver revisar, qué pasó, por qué ocurrió ese... Por dónde nos podemos meter, por dónde el bombero se va, ¿será por el techo, será por la ventana, será que hacemos por aquí? O sea, es el que analiza. Analítico, exactamente. Es el analítico que va a ver por dónde se resuelve el problema, pero primero hace todo un análisis. El colérico no, el colérico va y busca y resuelve y manda a todo el mundo rápido. Mete, si hay que meterse ahí. Exacto. El melancólico primero se pone a ver cuáles son las mejores opciones, analiza y bueno, también es importante. Y el flemático, ¿qué es lo que hace el flemático? El flemático, yo me imagino que se para, ve el incendio y dice, bueno, pero espérese, cuando va sacando la gente, no, tranquilo, no se preocupe, ya va pasando, ya lo están apagando, no se preocupe, todo va a estar bien. O sea, el flemático es el tranquilo. El tranquilo que viene y apacigua a la gente, la tranquiliza, la calma. Y bueno, qué interesante porque cada uno de estos temperamentos tiene una función. Ven qué interesante. Y todos tenemos los 4 temperamentos, todas las personas. Sí, bueno, todas las personas tenemos un poquito de los 4, ahora vamos a hablar un poquito más de eso, pero aquí lo interesante es ver cómo el temperamento puro en cada situación responde a una reacción diferente. Exacto. Y lo mismo ocurre en el matrimonio y lo mismo ocurre en la familia. Los coléricos siempre van a tratar de resolver las cosas, los sanguíneos se van a preocupar por las personas, los analíticos van a ponerse a analizar todo lo que está pasando y recuerdan también el pasado para ver qué cosas ocurrieron en el pasado, y el flemático siempre es el que se queda de último viendo a ver qué pasa y tranquilizando a la gente y trayendo la paz. Qué interesante que cada temperamento, todos los temperamentos son necesarios en la sociedad, por eso Dios los diseñó. Son buenos. Todos tienen una función, todos tienen áreas buenas y áreas negativas, pero todos son necesarios en el desarrollo de la vida porque se necesitan para las diferentes actividades de la vida. Así es, así es. No nos pusieron la cosita ahí para que la vieran. Sí, bueno. Temperamento. La conducta personal, el comportamiento de cada persona se basa en 3 aspectos. Número 1, el temperamento, que son las rutas neuronales de reacción. El género, si es hombre o es mujer, aunque tengan el mismo temperamento, el temperamento, por ejemplo, colérico en el hombre y en la mujer funcionan un poco diferente, porque el género tiene también su influencia. Las mujeres son más susceptibles a las emociones, por lo tanto, cuando una mujer tiene que tomar decisiones coléricas, se va a basar mucho en las emociones. Exacto. El hombre no, el hombre va a ser probablemente más parco, más sencillo en la toma de las decisiones, porque el temperamento del hombre no es tan susceptible a las emociones. Entonces, así, cada temperamento y cada género va a reaccionar de una manera diferente. Y luego está el sistema de creencias, que son todas las convicciones que nosotros tenemos en nuestro corazón. Donde fuimos criados. Exacto, que vienen desde nuestro lugar de crianza. Bueno, desde que estábamos en el vientre de la madre empezamos a recibir información que tiene que ver con nuestro sistema de creencias. Se empieza a formar nuestro sistema de creencias. Los primeros 2 años son también de mucha influencia porque son esos 2 años es en los que los niños están con todas sus neuronas en blanco y se empiezan a llenar rápidamente. Entonces, todo lo que ven lo captan rápidamente y así ocurre. Los primeros 2 años son muy altos, los siguientes 3 años hasta los 5 también tienen un muy buen nivel. De ahí hasta los 12 tienen todavía un buen nivel de captación. De los 12 en adelante ya van reduciendo considerablemente, porque ese es el diseño. Por eso en los primeros 12 años de vida es donde se establece la mayoría de los patrones de pensamiento, de las convicciones, de las creencias de las personas. Entonces ese sistema de creencias también se va enriqueciendo o empobreciendo con las experiencias de la vida. Cada experiencia negativa resta, cada experiencia positiva suma, y así todas las experiencias van definiendo un sistema de convicciones que es el que hace que la persona, junto con el temperamento y el género, definen su conducta o la manera que se van a comportar en la vida. Así es. Ok. Vamos a hablar ahora un poquito del temperamento colérico. Sí. El temperamento colérico es el demandante. El que se ve como enojado siempre. Sí. Okay. Que se enoja con mucha facilidad, por cierto. Ajá. Es controlador. Es muy efectivo, es un líder nato. Es luchador, esforzado, cuando tiene que decir algo, lo dice ahí. Claro y directo. Claro y directo y sin anestesia. Y sin anestesia, sí. Dice la verdad, pero sin amor. Entonces, aunque dice la verdad que es bueno,
la dice de una manera que la gente no la recibe bien, porque lo dice muy agresivamente. Y su actitud común es: yo no tengo ningún problema, los demás son los que tienen los problemas. Porque se siente tan seguro, es tan autosuficiente, que él cree que todo lo que hace lo hace bien, y todos los demás tienen problemas porque no lo hacen como él. O sea, y si las debilidades claves son que son mandones, dominantes, insensibles, que no está dispuesto a delegar, quiere hacerlo todo porque los demás lo hacen un poco mal. Así que entonces yo quiero hacerlo a mi manera, como yo digo, como yo pienso. Ese es el colérico. Así es. ¿Y con quién se casa, mi amor? Bueno, los coléricos generalmente se casan con los flemáticos, que son pasivos, tranquilos y que pueden manejar esa actitud de los coléricos. Un colérico difícilmente se podría llevar con otro colérico, imposible. Con un sanguíneo pelearía mucho también. El único temperamento con el que se lleva bien, con el que es compatible el colérico, es con el flemático, que es el tranquilo, el pasivo, y ahora vamos a explicar un poquito más. Que lo puede mandar ahí: mi amor, hazme tal cosa, mi amor, muévete para acá. O sea, con eso. El flemático se deja llevar fácilmente. Ahora, cuando es la mujer la colérica y el hombre flemático, a veces cuesta un poco, porque entonces el hombre siente que ella lo quiere mandar siempre, que lo quiere gobernar. Esto. Exactamente, entonces eso genera mucho conflicto en los matrimonios y en las relaciones. Y en los hijos, porque nosotros como matrimonios tenemos 2 hijos, 3 hijos, y todos son diferentes, tienen temperamento diferente. Entonces tú ves un hijo que es mandón y otro hijo que es tranquilo, bueno, está bien, bueno, me mandó, bueno. Un hijo que es un poquito flemático, que cuesta que haga: papi, haga tal cosa. Sí, ahorita. Papi, pero no lo he hecho. Más tardecito. En cambio, el melancólico, el que todo lo tiene ordenado, todo lo tiene, que nadie me lo mueva, todo lo deje aquí, nadie me mueva, no me limpien el escritorio porque me pierdo todo. O sea, los hijos de todos nosotros pues tienen diferentes temperamentos. Así es. Entonces, en resumen, el temperamento colérico es un temperamento muy fuerte y pues generalmente genera mucho conflicto por ser tan fuerte, tan directo, y que necesita aprender a manejar sus reacciones para que pueda tener un matrimonio y una familia más saludable. Luego viene el temperamento sanguíneo. Ese es el extrovertido. Alegre, divertido, amistoso, hablador, habla más de la cuenta, es impulsivo, emocional, muy optimista. Reconoce genuinamente el problema y se arrepiente de su comportamiento. Sin embargo, al día siguiente puede fallar de nuevo. Se les olvida muy fácilmente. Todo se les olvida. Tienden a ser desordenados. Sí, muy desordenados. Así es. Entonces, los factores negativos del temperamento sanguíneo son básicamente eso. Como es muy hablador, tiende a ser muy chismoso, especialmente en las mujeres. La mujer, como es más emocional en el temperamento sanguíneo, hablan demasiado, hablan más de la cuenta, quieren estar en todas las redes sociales, son las que siempre se toman fotos por todo lado. Y ese es su temperamento. Les gusta vestir ropa colorida, mueven las manos, hablan con todo el mundo. Pero sí, hay áreas que tienen que estar con gente. Le gusta estar con gente, es decir, su vida es estar relacionándose con gente. Y los sanguíneos son los que en las iglesias se toman como los que le hablan de la palabra, evangelizan. Son muy buenos evangelistas. Por las calles, por las casas, por todos los lugares. Así que son muy especiales. Ese es el clásico sanguíneo. Entonces, como debilidades, podemos decir ese que tiende a hablar más de la cuenta. Entonces, no recuerda números, no recuerda nombres, se le olvida todo muy fácilmente. Tiende a ser impulsivo y emocional, y a veces toma decisiones muy rápidas, es exagerado. Todas esas son características del temperamento sanguíneo. Como pueden ver, tiene cosas positivas, pero también tiene cosas negativas que tienen que aprender a trabajar. Debilidades, sí. Luego viene el temperamento melancólico. Ese es el analítico. Ese es el que tiende a ser perfeccionista. Son excelentes profesionales. Generalmente los melancólicos los encontramos muy frecuentemente en los médicos, en los ingenieros, en los músicos. Gente que necesita mucha concentración, porque el melancólico tiene esa capacidad, es muy analítico y se puede concentrar con bastante facilidad, tiende a ser muy perfeccionista, pero también entre sus debilidades tiende a ser muy desconfiado y le cuesta mucho perdonar. Se acuerda del pasado.
Muchísimo. Oh my God, si somos mujeres, Dios mío, pero ya perdonaste, olvídate de eso. Sí, pastor, sí, pastora, pero es que yo me acuerdo, no, cuando nos íbamos a casar, pero ya, eso ya pasó, ya eso lo perdonaron. Sí, pero entonces le cuesta, vive como ahí del pasado. Le gusta tener todo perfecto. Usted va a una casa de un melancólico y todo su closet está lo rojo con lo rojo, lo blanco con lo blanco, lo azul con lo azul, los zapatos todos perfectos, las carteras todas acomodadas, perfectos. Es el melancólico y muchas veces tiende a agobiar a los otros porque quieren que su esposo, sus hijos vayan a ese nivel así que está arriba. Que todos sean perfeccionistas y que todos como ellos. lleguen a ese y entonces no se puede. Entonces hay pleitos, hay situaciones, me dejaste esto botado, ¿por qué? Bueno, entonces el melancólico tiene que bajar un poquito para que el otro, si es un sanguíneo o un flemático, suba un poquito ahí. Y generalmente el sanguíneo se casa con el melancólico, se atraen. El melancólico y el sanguíneo se atraen naturalmente. Imagínate. Y son tan diferentes porque el sanguíneo desordenado y el melancólico súper ordenado. Entonces eso genera muchos conflictos en el matrimonio, porque el melancólico siempre quiere tener todo en orden y el sanguíneo no le importa, hoy deja las cosas aquí, mañana las deja por allá y eso genera muchos conflictos en el matrimonio. Y con los hijos. Y con los hijos también. Dios mío. Sí, y una mamá melancólica quiere que los hijos tengan todo en orden y a veces los hijos no son así y entonces vienen esos pleitos y esos conflictos porque reaccionan muy diferentemente. Así es. Analizan el futuro en función de los recuerdos negativos, era lo que ya habíamos dicho. Exacto. Siempre están analizando el futuro, pero en función de lo que ya vivieron, sobre todo de lo negativo que ya vivieron. Entonces, ven una situación, va a pasar lo mismo. Lo mismo malo que pasó, va a volver a pasar. O sea, habla mucho en negativo. Habla mucho en negativo, exactamente. Entonces, si su esposo o su esposa hizo algo negativo en el pasado, ya ese recuerdo condiciona a esa persona y siempre la van a estar viendo como que va a estar fallando en eso. Y eso agobia a las otras personas porque siempre lo van a estar viendo como que van a fallar todo el tiempo en lo mismo. Entonces, son áreas que necesitamos trabajar. Y también para ir a un paseo, hacen todo un plan. Bueno, nos vamos a ir a tal hora, vamos a coger el carro, tiene que tener la gasolina, las llantas que estén bien infladas, vamos a ir a tal hotel, bueno, el hotel tiene que estar así, o sea, todo lo planifica, todo lo escribe, todo lo tiene ahí listo. Así es. Mayelín Corso dice, sí, esa soy yo, me cuesta perdonar y me gusta el closet organizado. Sí, es clásico, pero ahora vamos a aprender cómo podemos manejar esas debilidades. El siguiente es el flemático, que es el introvertido. Tiende a ser lento, conformista, obstinado, es muy pacífico, no le gusta el conflicto y es muy bueno para escuchar a otros. Es como los pastores, ¿no? Exactamente, los pastores tienden a ser flemáticos. Un poquito ahí para poder aprender a escuchar, a no estar ahí interrumpiendo. Los melancólicos se interrumpen, los sanguíneos se interrumpen, pero el flemático se queda callado y no dice nada hasta que le pregunten. Y si no le preguntan, no dice nada, se queda callado. Puede ser difícil motivarle a cambiar su comportamiento hacia su cónyuge o otras personas en su vida. Así es. Esas son las personas que no les gustan los conflictos, no les gustan los pleitos, o sea, no les gustan las confrontaciones, huyen de las confrontaciones, pero es una persona bien tranquila. Las debilidades, falta de decisión, entusiasmo, energía, no hay defectos obvios, sino una voluntad de hierro escondida, o sea, son tercos. Ese es uno de los problemas del flemático, tiende a ser muy terco, se queda pegado en su posición y cuesta mucho que lo mueven. Su temperamento, siempre por ser tan pasivo, tiende a quedarse pegado. Y cuando una esposa tiene un esposo flemático y ellas generalmente son coléricas, el colérico es el natural que se atrae con el flemático. Entonces la colérica siempre lo trata de mover y mover y mover y mover. Levántese. Pero nosotros tuvimos un testimonio que la esposa le decía, ella estaba con la pierna quebrada, entonces le decía, pero tráigame un vaso de agua, y él iba con el vaso, pero tráigame el teléfono, y iba con el teléfono, pero además de eso le decía, pero ¿por qué está lento? Y él decía, pero le estoy sirviendo y todavía me dice que puede ser un poquito más rápido. Sí. Ay, Dios mío. Esa es la tendencia del flemático. Muy bien. Ahora,
estos temperamentos se manifiestan básicamente en 3 áreas de nuestra vida. Cualquiera de los 4 temperamentos se manifiesta en una persona, puede ser que se manifieste de diferente manera en cada una de esas áreas. Por ejemplo, en las relaciones. En las relaciones, aquí mi esposita es sanguínea, le gusta hablar con todo el mundo. Me gusta conversar, me gusta la gente, me gusta abrazar, me gusta... Okay. Así es. En las decisiones... Soy flemática, me cuesta. Mi amor, ¿qué me compro? Esto está bien, pero me queda bien, pero sí, este es el color, pero me cambia el color, pero esto, pero el otro, pero... Entonces, indecisa en las decisiones. Y en el trabajo, sí soy melancólica. Me gusta todo perfectamente acomodado, me gusta mi casa ordenada. Cuando hacemos algún evento en la iglesia, entonces todo el mundo, uy, ahí viene la pastora, que todo esté arreglado, que no hayan papeles, que no haya nada de eso acomodado, que los manteles estén todos aplanchados y que no tengan arrugas. Y así me gusta a mí. Ayúdala, Jesús. Pero bueno, eso es interesante porque en cada área puede ser que se manifieste un temperamento diferente. Normalmente, la gente no tiene el mismo temperamento en las 3 áreas. Exacto. Eso sería una persona de temperamento puro, que sea el mismo temperamento en relaciones, decisiones y trabajo, pero eso es muy escaso, muy poco común. Hay algunos que son muy radicales y que tienen un temperamento puro en todas sus áreas y son muy difíciles de poder trabajar con esas personas. Pero todos tenemos diferentes áreas en las que nos comportamos de manera diferente. Pero mi amor, el tuyo. En las relaciones, bueno, en las relaciones yo tiendo a ser flemático, tiendo a no preguntar mucho. Bueno, ahora ya no se ha hecho mucho. Como sanguíneo. Bueno, sí, he crecido un poco en eso. En las decisiones tiendo a ser colérico, tiendo a tomar una decisión y me voy rápido. Y en el trabajo tiendo a ser melancólico, me gusta hacer las cosas con mucho detalle, con mucho cuidado, expresarlas muy bien. Y esa es mi manera. Entonces yo tengo los 3 temperamentos en cada una de esas áreas. Ahora, todos tenemos algo de cada temperamento. Como decíamos antes, una persona de temperamento puro es muy raro encontrarla. Normalmente todos tenemos una combinación de 1, 2 o 3 temperamentos que gobiernan la mayor área de nuestras vidas. Y también en la manera en que nos relacionamos con otros temperamentos, es normalmente los coléricos se afinan mucho con los flemáticos y los sanguíneos se afinan mucho con los melancólicos, aunque son completamente opuestos, justamente por eso es que se atraen. Y por eso a veces la gente no entiende. De novios nos atraíamos y nos llevábamos súper bien, pero después de casados parece que ya no le gusta la tendencia del otro por ser diferente a la suya. Y muchas veces en la oficina llegan a decirnos, pastores, es que nos vamos a divorciar. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? No, porque no somos compatibles. Sí, son compatibles. Lo que pasa es que son diferentes y tienen que saber que somos diferentes y aprender que somos diferentes, que Dios nos hizo diferentes. Cuando llegan a entender eso, entonces ahí sí ya se acoplan. Exactamente. Cuando ya entendemos que esas son diferencias diseñadas por Dios y Dios que nos diseñó nos hizo que nos atrajéramos los temperamentos opuestos. Claro que entonces ahora viene el tema de ¿qué hacemos? ¿Cómo manejamos esas diferencias? Y bueno, hacia allá vamos. Todos los temperamentos tienen áreas positivas y negativas. ¿Cómo fortalecer las áreas positivas y cómo controlar las áreas negativas? Bueno, las áreas negativas, que es lo más duro, lo más fuerte, solamente con crecimiento espiritual. Es la única forma de que nosotros podamos controlar esas áreas negativas. De hecho, cuando ya nosotros estamos en un nivel y nos aflojamos de la parte espiritual, comienza otra vez a volver a salir las áreas negativas. O sea, yo digo que el monstruito vuelve otra vez como a despertar. Entonces, por eso es que tenemos que tener un crecimiento espiritual y mantenernos ahí, porque así es como se controlan las áreas negativas de cada una de las personas. Las áreas positivas, pues esas son buenas. Exacto, y se pueden fortalecer. Fortalecerlas mutuamente, como esposos, los papás con los hijos. O sea, esa parte es más fácil de poder fortalecer. Pero las áreas negativas son las que más cuestan. Sí, y son las áreas que podemos someter al Espíritu Santo. Ahí es donde ya interviene la palabra de Dios, donde interviene nuestra vida espiritual. El conocimiento de la palabra de Dios nos va enseñando a tener control sobre esas áreas. Por ejemplo, como lo dice 2 de Timoteo 3:16. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida,
nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar, capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces, por ejemplo, un colérico cuando está meditando en la palabra de Dios y se da cuenta que sus reacciones afectan a otras personas y que no está cumpliendo el mandamiento de amar al prójimo, porque la manera en que lo trata no lo está amando, sino que lo está lastimando. Cuando viene esa revelación al corazón de un colérico, entonces viene esa influencia espiritual que le va a ayudar a controlar su temperamento. Entonces, cuando la persona medita, cuando un colérico medita en la palabra de Dios, esa meditación es la que va poniendo esa información en su cerebro, en una área del cerebro que se llama el hipocampo, que tiene acceso a su área de pensamiento. Entonces, cuando se enfrenta a esa situación, recuerda con facilidad la palabra de Dios y dice, no, espérate un momento, no puedo ser así, estoy lastimando a mi pareja, estoy lastimando a otra persona. Entonces empieza a corregir, empieza a cambiar su actitud y empieza a mejorar. Por eso un colérico que ya es tratado por la palabra de Dios es un colérico que siempre va a tener las características positivas, pero ya tiene más control sobre su temperamento, no afecta a las otras personas, no daña a las otras personas, no las agrede emocionalmente, es más cuidadoso, desarrolla más inteligencia espiritual y emocional para poder relacionarse con esas personas. Los flemáticos. Bueno, si es varón, por ejemplo, el flemático, a través de la palabra de Dios entiende que él fue llamado a ser un líder espiritual, a ser un líder de su hogar. Entonces, el Espíritu Santo le empieza a ayudar en la medida que él se dispone a meditar, a crecer espiritualmente, va adquiriendo esa capacidad de liderazgo que no es tan normal en ese temperamento. Y si su esposa lo entiende y le ayuda, va a lograr que ese hombre vaya creciendo. Entonces, aquel que parecía muy flemático, de pronto empieza a desarrollar unas habilidades que no son naturales en él, pero es que es la influencia de la palabra de Dios, de la revelación, la convicción que produce el meditar en la palabra, produce una revelación y la revelación produce una convicción que hace que la persona empiece a cambiar su manera de ser. Es la única forma como nosotros podemos cambiar. En la psicología tradicional, el psicólogo piensa que la persona, a como es, a como nació y a como es, no va a cambiar. Y la tendencia siempre es a tratar de enseñarle cómo aceptarse y cómo a enseñarle a las personas a su alrededor a aceptarlo. Pero nosotros, con el conocimiento bíblico, sabemos que sí podemos cambiar. Amén. Con la presencia de Dios, con la palabra de Dios, con la revelación de la palabra de Dios, pero tenemos que exponernos a ella. Nadie puede cambiar si no se expone a la palabra de Dios. Ahí es donde viene entonces ese cambio que va formando el carácter de Cristo en nosotros. ¿Por qué? Amén. Porque modifica el temperamento. Cualquiera que sea nuestro temperamento va a ir siendo modificado porque el carácter de Cristo, la revelación de la palabra de Dios se va formando en mí, entonces da la impresión de que mi temperamento va cambiando. Y muchas veces parece que tenemos otro temperamento. No, es el mismo temperamento, solo que ahora está modificado por la revelación de la palabra de Dios, por la presencia del Espíritu Santo, y entonces se va formando el carácter de Cristo en nosotros. Ahora, esto es un proceso, esto no ocurre de la noche a la mañana, esto es un proceso, pero lo importante es que lo entendamos para que no importa cuál sea tu temperamento, sepa que sí podemos mejorar las debilidades del temperamento y fortalecer las áreas buenas, las áreas positivas a través de la mayor exposición a la palabra de Dios. Así es, así es. Bueno, y ya cuando vamos formando el carácter de Cristo, pues entonces ya adquirimos capacidad para controlar esas áreas débiles o negativas del temperamento y de esa manera podemos ser más efectivos en nuestro servicio al Señor, más efectivos en la función que realicemos cualquiera que sea. De hecho, mi amor, en este momento en las empresas están contratando personas y le hacen el examen de temperamentos para saber en qué podemos ponerlo. Entonces, si es un sanguíneo, pues bueno, lo vamos a poner atendiendo a la gente. Si es un colérico, lo vamos a poner en que sea líder, que mueva el grupo. Y si es melancólico, bueno, a que haga todo lo que es contable o cosas que necesite estar ahí pendiente. Y al flemático, pues bueno, el que ponga la paz, el que
el que esté ahí poniendo la paz entre los empleados, trayendo unas ideas para poder conectar. O sea, eso es importante y lo están usando ahora mucho para sacar el provecho, o sea, el máximo en cada temperamento, ¿no? Así es. Y bueno, qué lindo. Aquí Jenny dice, ¿qué pasa cuando tienes de los 4 temperamentos? Bueno, normalmente tenemos siempre uno o dos que son los que gobiernan más áreas de nuestra vida. Están más fuertes. Cuando tenemos de los 4 es porque hay un crecimiento espiritual que balancea nuestros temperamentos y nos da la impresión de que estamos muy parejos en todos los temperamentos. Ese es el carácter de Cristo, exactamente, es el carácter de Cristo balanceado. Si a Cristo le hiciéramos el examen, el test de temperamentos, saldría perfectamente balanceado en los 4. Exacto. Entonces, cuando nosotros vamos desarrollando ese carácter de Cristo en nosotros y hacemos el test de temperamentos, pareciera que estamos muy balanceados, muy parejo en los 4, pero es la presencia, la influencia del Espíritu de Dios en nuestra vida que ya nos ha llevado a ese punto. Pero tan importante es esto, que si la persona se descuida de su crecimiento espiritual, la probabilidad de que salga el viejo temperamento es muy grande. Es decir, va a salir el viejo hombre, va a salir el viejo temperamento cuando nosotros nos desconectamos de la palabra de Dios. Por eso, esa es una razón más que suficiente para entender que nosotros necesitamos mantenernos conectados al Señor, porque es la única forma de poder mantener ese balance en nuestro temperamento. Así es, cuando ya comenzamos así como que alguna cosa, como que si tenemos el temperamento colérico y pasa algo, ya comienza uno, uy, mi amor, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque ya comienza a ver, ese es como el medidor, ¿no? Mi amor, necesitamos meternos con el Señor, porque ahí ya comienza como el gruñón. Entonces, hay como un nivel donde nosotros podemos saber si estamos descuidándonos de la presencia del Señor, de su palabra, y ya comenzamos a ver ciertas cosas como las que veíamos anteriormente. Entonces, es importante que nos pongamos a medir para ver si estamos aflojando o si estamos bien, pues todo perfecto, ya está como muy bien. Entonces es importante, reconocer los temperamentos, conocer los temperamentos de nuestros hijos para poder ayudarlos en sus debilidades y ayudarlos en sus fortalezas, ¿verdad? Exactamente, eso es bien importante también, porque cuando identificamos el temperamento de nuestros hijos, ya no los juzgamos, ya no los criticamos, ya no les exigimos tanto. Según si conoces el temperamento, sabes cuáles son sus debilidades y en qué área le tenemos que ayudar y cuáles son sus fortalezas para que ayudarlos, alinearlos a que ellos desarrollen sus fortalezas, su capacidad en un trabajo en el que sus fortalezas se puedan desarrollar. Entonces va a ser muy efectivo en el trabajo en el que va a estar porque está muy de acuerdo con su temperamento. Entonces los papás, por eso es muy bueno que identifiquemos cuáles son las tendencias temperamentales de nuestros hijos para entonces animarlos por ese lado y de esa manera desarrollen las fortalezas de su temperamento y también reconocer sus debilidades para también saber tratarlos. Tú no puedes tratar igual a un niño colérico que a un niño flemático. Ni tampoco le puedes poner la misma disciplina que le pones a uno que al otro. No lo puedes disciplinar de la misma manera. Si tú a un colérico lo tratas de disciplinar muy fuertemente, probablemente se te va a revelar. Él necesita comprensión de tu parte, necesita que le hables muy directamente, que le hables muy de frente, porque así es como él entiende. Un flemático, no trates de castigarlo mucho, tienes que sentarte con él con muchísima paciencia y hablarle una y otra vez. Abrazarlo. El sanguíneo, abrázalo. El sanguíneo sí necesita que lo abraces mucho porque ese es de relaciones, entonces abrázalo. Bésalo. Sí, bésalo, ten mucho afecto, muchas señales de afecto con tu hijo sanguíneo, porque él va a recibir bien. Entonces, entendiendo cada temperamento de cada hijo, podemos ayudarlos a entender qué es lo que queremos de ellos. Y es necesario que tú trates a tus hijos individualmente, cada uno, que puedas sacar el tiempo de hablar con cada uno según su temperamento, guiarlos según su temperamento. Por eso es tan importante saber de esto. Hay una pregunta ahí que dice, cuando una persona es bipolar, ¿cuáles serían los temperamentos para tratar? La condición bipolar es una condición emocional que no tiene que ver con el temperamento. La condición bipolar
es un trastorno de la conducta que requiere un tratamiento médico, porque la persona bipolar ya tiene un efecto, un problema a nivel de células del cerebro. Y cuando una persona cambia de temperamento sin ninguna razón, es probable que sea bipolar, no necesariamente. Hoy en día una persona se enoja, no, es que es bipolar. No necesariamente. Puede ser que algún estímulo le provocó el cambio y por eso cambia de modo, pero no es porque sea bipolar. La bipolaridad es un diagnóstico que tiene que darlo un médico, un psiquiatra generalmente, que son los que pueden hacer el test para poder evaluar si una persona realmente es bipolar o no. Pero eso tiene que ver con un trastorno emocional, no tiene que ver con los temperamentos. Okay. Pastor Frank, es importante conocer nuestros temperamentos, nuestros hijos. Y el de nuestros hijos para Así poder es. ayudarlos. Sí, es lo que veníamos hablando, porque cuando entendemos el temperamento de los hijos, primero los podemos enseñar de la manera correcta, los podemos atender de la manera correcta. Si yo hubiera sabido esto cuando mis hijos estaban pequeños, probablemente hubiera sido mucho más efectivo, sabiendo cómo tratar a cada uno. Porque son diferentes, nuestros hijos generalmente son diferentes. Y cuando uno no sabe eso, uno los trata a todos igual. Sí, porque los cría en la misma casa, les da el mismo amor, pero no entendemos realmente que ellos tienen un temperamento diferente. Y todos tenemos un temperamento diferente en nuestro hogar. O sea, yo tengo uno, tú tienes otro y los hijos tienen otro. Así o sea, que es. tenemos de reconocerlos para poder ayudarnos mutuamente. Así es. Queremos dar este tiempo ahora para que ustedes nos hagan todas las preguntas que ustedes quieran sobre el tema de temperamentos, comportamiento humano, porque esa es nuestra especialidad. Así que siéntanse en libertad de hacer todas las preguntas que ustedes quieran. Estamos aquí para atenderles, para contestar todas sus preguntas. Aprovechen este tiempo para preguntar de todo lo que ustedes necesiten saber sobre temperamento y comportamiento humano. Así dice ahí, los 12 discípulos de Jesús que llamó tenían diferentes temperamentos. Es cierto. Todos los discípulos, los apóstoles que Jesús llamó, todos tenían diferentes temperamentos. Pedro era el clásico sanguíneo, impulsivo, el que le cortó la oreja al soldado. Plácata de una vez. Exacto. Pablo no era todavía. No era discípulo, pero sí, Pablo es un apóstol de Jesucristo, definitivamente colérico, que siempre era el que, Juan levantó muchas iglesias por su carácter fuerte, y generalmente los coléricos tienden a ser apóstoles, porque son los que tienen esa fuerza para ir, levantar, animar, y levantan una iglesia y se van para otro lado y siguen haciendo lo mismo. Juan era el flemático. El clásico flemático estaba ahí exactamente. Y Lucas, por ejemplo, era el melancólico. Lucas era médico, muy analítico y era el clásico melancólico. Y sí, el Señor tuvo que lidiar con todos esos, pero a todos los fue formando para que todos fueran creciendo en su temperamento y al final todos llegaran a tener el carácter de Cristo, que esa es la meta del Señor, la meta de la palabra de Dios, es que todos podamos llegar a tener el carácter de Cristo, que avancemos hacia allá. Mi amor, y qué lindo es la manifestación del temperamento flemático de Dios. ¿Cuál es? El temperamento flemático de Dios es Jehová Shalom. Jehová Shalom, sí, la paz, es el de la paz, y tienden a ser pastores porque son personas que se les facilita mucho el escuchar a las personas, dan muy buenos consejos que generalmente no los aplican ellos, pero sí son muy buenos para dárselos a los demás. El melancólico de Dios. El melancólico de Dios, Jehová Elohim. Jehová Elohim es el profeta. El diseñador. Exactamente. Y tiene el creador. Tiene esa capacidad de visualizar. Es profeta, es el maestro. Y cuando es un hombre o una mujer conectada a Dios, tiene esa habilidad. ¿Y el del colérico? La manifestación del colérico. Es el apóstol. Chabot. Es el Jehová fuerte, el Dios fuerte, exactamente. El que no perdona. Shabbat. Ay, Dios mío. El que le dijo a Moisés, no entras a la tierra prometida. Ay, ¿por qué no? No entras a la tierra. Y por más que insistió, no entras. Ay, mamá. Y el sanguíneo de Dios, Jehová Adonai. Jehová Adonai, que es el Dios del amor, el Dios de la misericordia, que siempre está
viendo a las personas, y su llamado es evangelista, porque se conecta fácilmente con todas las personas a su alrededor. Qué lindo, me encanta. Hay una pregunta aquí que dicen, ¿los hiperactivos qué temperamento tienen? Bueno, igualmente, los hiperactivos es una condición que tiene que ver con un trauma emocional. Sí, los hiperactivos. Pero son sanguíneos. Bueno, los sanguíneos, el temperamento tiende a ser un poco impulsivo, pero la hiperactividad puede darse en cualquier temperamento. La hiperactividad es más bien una condición que también necesita ser tratada. Muchas veces puede ser por causas físicas o, por ejemplo, por algunas medicinas que han sido dadas en exceso. Hay algunas evidencias de que hay algunas vacunas que pueden provocar hiperactividad, la alimentación y también traumas psicológicos que pueden provocar una hiperactividad en los niños o en las personas, pero generalmente no tienen tanto que ver con el temperamento, aunque el sanguíneo es un poco impulsivo, el colérico es un poco fuerte, pero realmente la hiperactividad no está relacionada con el temperamento, sino más bien con una conducta causada por alguna situación traumática o física que afecta a la persona. Súper, me parece de mucha edificación, la temática. ¿Sí? ¿Qué páginas recomiendan para hacerle el test a mi familia? Ok, el test de temperamentos nosotros lo damos en el seminario de matrimonios. Hacemos el test de temperamentos para que cada pareja se conozca, y ese es un tema muy interesante porque ahí analizamos todas las diferencias físicas, emocionales, temperamentales, culturales, todas las diferencias que tienen el matrimonio, y es bien interesante cuando nos damos cuenta de qué diferentes que somos. De verdad que solamente conectados a Dios podemos soportarnos y manejar mutuamente y desarrollar una relación saludable. Amén. Por lo diferente que somos. Así que en el seminario de matrimonio lo damos, en el taller para solteros también lo hacemos, y en el prematrimonial también lo hacemos. Ahora, si usted quiere saber más de este tema de los temperamentos, le recomendamos un libro que se llama Temperamentos controlados por el Espíritu, de Tim LaHaye. Es un autor cristiano, y ahí ellos también tienen el test de temperamentos. Lo pueden hacer ahí, y ahí pueden ver mucha más información acerca de los temperamentos. ¿Y podemos también hacer un taller en la iglesia? Sí, pero bueno, todavía vamos a anunciar. Sí, vamos a hablar con nuestro pastor Fran para que hacer un día de estos, una conferencia, un poquito más adelante, hacer una conferencia presencial en la iglesia, en la que podamos hacer este test de temperamentos y ampliar en muchos otros más detalles de las tendencias de comportamiento de cada temperamento. Amén, amén. ¿Okay? Muy bien. Vamos a ver cuál. ¿Tienen alguna otra pregunta? Ahí vaya subiendo para ver. ¿Dan esos cursos en línea? Sí, el taller de matrimonios libres para amar se está dando virtual, se está dando en línea. Tenemos inclusive dos modalidades, una que es en un grupo, con un grupo de otras parejas, generalmente son 3, 4, máximo 5 parejas, con una pareja de mentores, y lo están haciendo virtualmente en este momento, y ha sido una experiencia maravillosa, extraordinaria. Ahora, tenemos algunos casos de personas que por sus horarios de trabajo no logran coincidir con ninguno de nuestros mentores, entonces lo pueden hacer online ellos mismos con la guía de una pareja de mentores que les da seguimiento, ¿verdad? Ellos lo pueden hacer online, y las preguntas y todas las consultas que tengan que hacer las pueden hacer a ese pareja de mentores que se les asigna para que atiendan cualquier pregunta. En caso de que no tengan los horarios, no los puedan tener para atenderlos a ustedes. ¿Okay? Pueden llamar a la oficina de la iglesia, sí. Lisette Carolina dice: pastor, yo soy de acá de Colombia. ¿Qué se me hizo? Se me fue. A ver, aquí está. Yo soy de acá de Colombia, háganlo de manera virtual, estoy interesada. Sí, Lisette, en Colombia se da presencial y también se da virtual. Si usted quiere, escríbanos a la iglesia y le pasamos el dato de las iglesias allá en Colombia donde lo están dando, que son muchísimas iglesias que están dando el seminario presencial y virtual en Colombia también.
Dice, el temperamento melancólico está asociado con la depresión. Bueno, sí, el temperamento melancólico tiene una tendencia natural a la depresión, porque como recuerda tanto Las cosas negativas del pasado, sí, sobre todo los eventos traumáticos, los eventos negativos que vivió, los recuerda con mucha más facilidad, tiene una tendencia, su ruta neuronal lo lleva a eso, a ver mucho en el pasado. Entonces sí, el temperamento melancólico tiene una tendencia esa es una debilidad. Es una debilidad. Tiene una tendencia a la depresión, por eso es un tipo de persona al que nosotros le recomendamos que ponga mucha música de alabanza, que se goce. Que lleve todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo y que comience a confesar la palabra para que esa palabra sea la que esté en el sistema de creencias y cuando venga ese ataque, pues pueda tomar la palabra y comenzar a confesarla. Exactamente. Cualquier otra pregunta que tengan, por favor, déjenos saber y estamos aquí para contestar cualquier pregunta. De verdad que es un tema bien interesante y cuando vamos entendiendo cómo funcionan los temperamentos y cómo podemos mejorar nuestro temperamento, de verdad que hay cambios radicales en el comportamiento, en la conducta de los matrimonios y de los hijos también, de la familia. Por eso es tan importante entenderlo y saber cómo podemos trabajar para balancear nuestros temperamentos. Shea Rodríguez pregunta, ¿cómo lograr el balance en los temperamentos? Bueno, sí, justamente es lo que estábamos diciendo. Se trata el crecimiento espiritual. No hay otra forma, mis queridos hermanos. No existe una máquina, no existe una pastilla, no existe una varita mágica, no existe nada de eso. Hay que trabajar con la palabra de Dios. Como decíamos al principio, entre más nos exponemos a meditar, no solamente a leer, a meditar en la palabra de Dios, porque la meditación es la que nos trae la revelación. Y la revelación es la que produce convicción. Entonces, cuando ya yo tengo una convicción en mi corazón, yo cambio mi conducta y balanceo mi temperamento, porque controlo las áreas débiles del temperamento. Dice aquí otra pregunta. Cuando vamos siendo mayores, ¿puede cambiar el temperamento? Qué buena pregunta. Sí, el tiempo puede ir afectando nuestro temperamento. Podemos hacernos un poquito más sensibles o más tolerantes también. Todo depende más que todo del crecimiento espiritual. Si una persona no tiene crecimiento espiritual, su temperamento se va viendo afectado más que todo por las situaciones estresantes que pueda estar experimentando. Por ejemplo, una persona que ya en su mayoría de edad va experimentando enfermedades que ya son más difíciles, le cuesta más moverse, puede tener problemas económicos. Todo eso va generando un estrés en la persona que le puede afectar su temperamento, sobre todo las áreas negativas del temperamento. Ahora, cuando la persona se expone a la palabra de Dios por bastante tiempo, ¿sí? Estamos hablando de que es un proceso constante de exponernos a la palabra de Dios, entonces adquirimos esa capacidad que nos da el Espíritu Santo de tener más control, de no sentirnos agobiados, de no sentirnos deprimidos, especialmente los melancólicos, sino de que vamos confiando más en la palabra de Dios y ahí vemos milagros maravillosos que Dios hace por nuestra confianza en Él y porque practicamos. Y nos Pero la edad no tiene nada que ver, o sea, sigue siendo el crecimiento. No, la edad es porque entre más edad hay más problemas que surgen, por ejemplo, de enfermedades o problemas de ese tipo. No, el temperamento no cambia, es decir, lo que hace es que el temperamento se va sintiendo más afectado, sobre todo las áreas débiles, por esas situaciones que puede estar viviendo. Tengo una pregunta. Mi esposo se enoja muy rápido. ¿Cuál sería su carácter? Bueno, ese es el clásico colérico. Si se enoja muy rápido, es el colérico. Los sanguíneos también tienden a ser impulsivos y se enojan un poco rápido. Si tu esposo, además de que se enoja rápido, le gusta tener el control, es muy fuerte, es gritón, habla de manera muy agresiva, probablemente es colérico. Si tu esposo se enoja muy rápido, pero rapidito se le pasa, probablemente es sanguíneo. Los sanguíneos se enojan muy rápido, pero rapidito ya vienen, como son tan amorosos y quieren estar bien en las relaciones, rapidito viene y ya se acerca y te pide perdón y tiene una conversación contigo. Ese es el clásico sanguíneo. Entonces puede ser, el muy enojón puede ser
colérico especialmente, o también el sanguíneo, que también es fuerte, pero que se recupera rápidamente. Pero siempre y cada uno de los temperamentos, solamente las debilidades lo podemos manejar cuando tenemos crecimiento espiritual. No hay otra fórmula, no existe ninguna otra fórmula. Por eso tenemos que conocer los temperamentos y someternos a la presencia del Señor y a su palabra para poder trabajar con ese temperamento, ¿verdad? Así es. A ver si tenemos otra pregunta por acá. Bueno, ya vimos esa. ¿Cómo podemos lidiar con personas con poca paciencia? Las personas impacientes. Bueno, los impacientes son también generalmente los coléricos que quieren acción rápida, quieren que se hagan las cosas inmediatamente. ¿Cómo podemos lidiar con esas personas que tienen poca paciencia? Una vez más, es lo que hemos tratado de decir en todo este temperamento. Las personas que tienen poca paciencia, bueno, lo que sí definitivamente no puedes hacer es regañarlos, confrontarlos, hablarles agresivamente, se ponen peor. La persona que tiene poca paciencia es una debilidad temperamental, necesita justamente que usted se muestre paciente, que usted le tenga paciencia a él. Él es impaciente, usted muéstrese paciente, háblele, ayúdele, déle ejemplos, oren juntos, invítelo a orar juntos, pero sí, no lo confronte, no se vaya de frente de él, no le esté diciendo que es un impaciente, porque se va a poner más impaciente. No le va a ayudar. Más bien tiene que ser el efecto contrario. Por eso es que el colérico se lleva bien con el flemático, porque el flemático le ayuda con paciencia, lo va animando, le va hablando, y ahí poco a poco, y con el crecimiento espiritual, pues va tomando control sobre esa área. Amén. ¿Okay? Amén. Y también tiene mucho que ver con las heridas que tienen las personas, porque eso se suma al temperamento. Muchas veces personas que todavía están heridas en su corazón, que tienen cosas que tienen que sanar, suman con el temperamento colérico y entonces los hacen más fuertes todavía. Sí, ¿no? Eso es lo que hablábamos, que es otro de los factores que determinan la conducta humana. Decíamos que es el temperamento, el género y el sistema de creencias o convicciones. Cuando en el sistema de creencias tenemos mucha información negativa, eventos traumáticos que hemos vivido, hace que la persona sea más impaciente, hace que la persona sea más vulnerable a las reacciones negativas, a las reacciones coléricas, a las reacciones de enojo, porque hay una carga emocional que le afecta. Por eso, en esos casos, tenemos el tratamiento que le damos en orientación bíblica en la iglesia, que es una consejería para ayudarle a enfrentar esas situaciones que vivió, esas experiencias que vivió, para que pueda desarrollar una capacidad de perdón y pueda ir limpiando su alma, limpiando su mente de todas esas cargas negativas que pudo haber sufrido, puede ser desde pequeño o inclusive durante toda la etapa de su vida. Hay otra pregunta ahí. A mi esposo le cuesta pedir perdón y no es de mucho hablar, al contrario que a mí. Sí, no es de mucho hablar, contrario a mí. Claro, seguramente ella es una sanguínea y él es un melancólico, que el melancólico le cuesta pedir perdón y no es de mucho hablar. Eso es característico, sobre todo si se mezcla con el flemático. Entonces, cuando a una persona le cuesta pedir perdón, entendemos que tiene que ver mucho con su temperamento, con sus características temperamentales que le hacen ser así, le cuesta perdonar. Esas personas necesitan mucha comprensión. Igual, no lo ataques, no pretendas exigirle que hable, porque si le pretendes exigirlo a que hable, probablemente va a salir palabras muy negativas que van a dañar la relación. Porque él no reacciona, no funciona bien de esa manera. Tienes que tener paciencia, irle hablando con paciencia, orando juntos, invitándolo a crecer espiritualmente poco a poco, y muy probablemente esa persona necesita sanidad interior. Entonces necesita un proceso de consejería, de orientación bíblica. Y entonces, bueno, en la iglesia tenemos estos recursos a disposición para que puedan venir con nosotros y poder ayudarlos, poder guiarles a entender por qué tienen esa falta de perdón, qué es lo que puede estar ocurriendo. Y a través de la terapia y de la palabra de Dios, le vamos ayudando a ir teniendo más control sobre eso. Y como decíamos, el crecimiento espiritual va balanceando su temperamento y de pronto ya empieza a hablar un poquito más,
pero sí es importante que su pareja no lo maltrate. Que más le bien tenga ella, paciencia. como ella dice, ella puede darle testimonio de cuando pasa alguna situación, ve y tú pídele perdón. Muchas veces las mujeres dicen, ay, pero yo siempre soy la que tengo que perdonar. Bueno, pues esa es una parte que para ti te hace fácil, pues entonces hazlo tú, para que él pueda ver, wow, ella siempre me pide perdón y pueda ser confrontado con esa actitud que tú tienes. Y también los coléricos, a los coléricos les cuesta mucho pedir perdón, porque ese temperamento es fuerte, ellos sienten que al pedir perdón se humillan, se debilitan, se le montan, como ellos dicen, entonces les cuesta mucho eso. Por eso es que el crecimiento espiritual les ayuda a vencer el orgullo, a esa debilidad orgullo. que es orgullo, ¿sí? Entonces ya comienzan a ser más tranquilos, más humildes, entonces ya uno se da cuenta cuando un colérico comienza a pedir perdón, ya uno dice, wow, ya el Señor está haciendo la obra. Así pues es. Bueno, y pero ven qué interesante eso. El colérico le cuesta perdonar y el melancólico también le cuesta perdonar, pero por diferentes razones. El melancólico le cuesta perdonar porque tiende a recordar mucho el pasado, lo negativo del pasado, y se queda pegado ahí. El colérico le cuesta perdonar por orgulloso, porque es muy fuerte y muy orgulloso, y entonces le cuesta ceder. Son dos razones diferentes, pero sí, los dos les cuesta perdonar. Aquí una pregunta dice... Si los hijos fueron educados, ¿qué? No, aquí hay otra más adelantito que acabo de ver. Espérame a ver. ¿Puede un colérico y un sanguíneo desarrollar un matrimonio sano? Ayúdalos, Jesús. Un colérico y un sanguíneo normalmente no se atraen mucho, porque son temperamentos fuertes que normalmente no se atraen, pero hay casos de matrimonios que se ha casado un colérico con un sanguíneo. Claro que sí se puede. Con el Señor todo pero se puede. Una vez más, cuando nosotros viene una pareja y en la que identificamos que uno es colérico y el otro tiene su temperamento gobernante sanguíneo, les decimos, miren, ustedes son de los que necesitan vivir pegados a la palabra de Dios, a la iglesia. Tienen que estar en todos los eventos de la iglesia, porque las personas como ustedes necesitan mucho alimento espiritual para poder tener control sobre sus temperamentos, porque la tendencia natural de ustedes es a guerrear, es a tener mucho conflicto. Por eso ustedes son del tipo de matrimonio que necesitan vivir metidos, conectados al Señor, porque no es a la iglesia, es conectados al Señor. Sí, venir a todas las actividades de la iglesia y también en su casa leer la Biblia juntos, tener muchos tiempos de oración, de alabanza, porque ustedes son el tipo de temperamento que para poder controlar sus reacciones necesitan mucho alimento espiritual. Amén. Ok, otra pregunta las debilidades de los temperamentos cuando hay crecimiento espiritual, sí. Si los hijos fueron educados de la misma manera, es normal que cada uno sea diferente en cuanto a su relación con Dios, con las personas y aún entre ellos. Claro que sí, claro que sí. Nosotros criamos a los hijos igual, de la misma manera todos, pero resulta que sus temperamentos son diferentes. Cada uno de ellos va a relacionarse con Dios de una manera diferente, con las personas, y aún entre ellos se van a relacionar. Y aún entre nosotros, porque muchas veces la mujer le dice, pero es que yo no te veo orar a ti, yo no te veo postrado, yo no te veo con la Biblia ahí, pero es que yo oro diferente, yo me postro diferente, no sé, hágalo usted a su manera, yo lo hago a la mía, y es porque los dos lo hacen a lo mejor de la manera de cada uno, ¿no? Según el temperamento. Entonces nosotros no podemos juzgar que uno está más crecido espiritualmente que el otro, porque los dos tienen formas diferentes de hacerlo, así igualmente nuestros hijos. Así es, así es. Bueno, gracias. Aquí un testimonio de Juan Iba Moranti, dice: Santo, cuánto hemos aprendido, muchas gracias, le seguimos desde Filadelfia. ¡Ay, qué lindo! Bienvenidos, gracias por estar con nosotros y continúen con nosotros en todas las enseñanzas que vamos a estar dando y las que hemos estado dando para que sigan siendo bendecidos. A mí me ha ayudado Dios. Llevando 63 años de casado. ¡Wow! ¡Qué emoción! ¿Dónde está? Aquí llevamos 63 años de casados. ¡Qué lindo! ¿Qué se hizo? Yo soy celería colérica probablemente y mi esposo es flemático. ¿Sí ve? Ay, una bueno. Colérica que con entiende razón tienen esto. 63 años de casado. Claro, pero el esposo
ella probablemente ha sabido entender a su esposo flemático, no le ha caído encima, no la ha maltratado, y por eso tienen un matrimonio saludable con esas diferencias temperamentales. Qué lindo. Muy bien. Rosy dice, ¿cómo saber cuál es el temperamento? Ahí se me fue. ¿Cómo saber cuál es el temperamento en los niños pequeños? Pues aún no se comportan ni actúan como adultos. Ya uno se da cuenta cuando son pequeñitos. Uno va viendo las reacciones. Por ejemplo, nuestra nieta Emma, nuestra nieta, desde pequeña nos dimos cuenta que su tendencia era melancólica, porque ella es calladita, delicadita, muy formal, muy bien presentada, muy tranquila, un poquito temerosa. Ahí nos dimos cuenta que tiene un poquito de ese temperamento desde pequeño. El niño, nuestro nieto, de 10 años, ese lo sacamos rapidísimo. Ese es un sanguíneo alborotado, porque él habla con todo el mundo y le gusta a la gente. Le gusta a la gente. Vamos a cualquier lugar donde no conoce a nadie y rapidito hace amistad con todo el mundo. Ya nos dimos cuenta que es sanguíneo, por su sanguíneo colérico. Cuando se enoja, se enoja. Así que entonces, sanguíneo colérico. Uy. Otra pregunta, ¿pueden dos coléricos tener un matrimonio bueno? ¡Ay, Jesucristo! Bueno, dos coléricos. Oh, my God, eso sería una guerra total. Sí, es muy raro, muy raro ver un matrimonio en el que los dos tengan el mismo temperamento gobernante. Que los dos tengan colérico. Puede ser que uno tenga colérico y el otro temperamento y colérico de segundo. O tal vez el colérico flemático. Sí. Para que el flemático pueda ayudar al... Sí, no, pero dice si dos coléricos. Dos coléricos, puede ser que tengan otro temperamento que sí compensa con el otro. En esos casos se da un poco. Temperamento puro, dos coléricos jamás, porque ni de novio se aguantarían. Y estarían peleando, pero... Exactamente. Porque los dos quieren gobernar, los dos quieren hacer las cosas los a dos su quieren manera. Tener el control. No, sería muy difícil. Ahora, cuando uno tiene colérico de primero y el otro de segundo, teniendo otro colérico, otro temperamento tal vez flemático, sí se pueden llevar, pero igual tienen que trabajar mucho su crecimiento espiritual. Esto es para que ustedes se den cuenta lo importante que es el crecimiento espiritual, la meditación. Hoy en día, hasta la ciencia está corroborando que la meditación produce cambios en el cerebro de las personas. La palabra. Sí, la meditación en la palabra de Dios produce convicciones de lo que estamos leyendo. Cuando leemos la palabra de Dios y vemos películas que tengan que ver con cosas de Dios, todo eso nos va ayudando a nuestro crecimiento espiritual y es lo que nos va a ayudar a balancear los temperamentos, a compensar cualquier debilidad de nuestro temperamento para que podamos llevarnos mejor. Muy bien. ¿Quedará grabada esta clase? Sí queda grabada, así que la pueden ver después, queda en el portal de la página de nuestra iglesia Doral, JWC. Ahí nos pueden ver y están todas las enseñanzas que hemos dado desde que comenzó el mes y medio de la familia, la temporada de familia, que son 6 semanas. Hemos estado dando enseñanzas y vamos a seguir dando enseñanzas hasta el 20 de junio, que es el Día del Padre, que ahí termina el mes o las 6 semanas de esta temporada de familia. Todas las enseñanzas quedan grabadas. ¿Bien? Bueno, muchas gracias. Vamos a orar y qué lindo. Muchas gracias a todos los que nos están poniendo todos estos mensajes. Mayelín Corso dice gracias, muchas bendiciones para todo el equipo de JWC. Me gustaría vivir ahí solo para congregarme con ustedes. Muchas bendiciones. Ay, no sabemos desde dónde nos escriben, pero gracias, Mayelín. Pero qué bueno que nos podemos conectar a través de las redes sociales, a través de... Y ya eres parte de nosotros, porque somos una gran familia, las que estamos aquí presenciales, pero también toda la familia en línea, también somos una familia muy grande. Así es. Bueno, quisiéramos hacer una oración en este momento. No sabemos si todos los que nos han visitado, todos los que han estado con nosotros, ya son hijos de Dios. Si hay alguno de ustedes que aún no ha tomado la decisión de convertir su vida al Señor para que pueda adquirir esa capacidad de ir controlando su temperamento, quizás tú necesitas tener al Señor en tu corazón. Es la decisión más importante de nuestra vida. Esa decisión cambió la vida de todos nosotros.
Es un antes y un después. Así que queremos invitarte en esta noche. Si tú nunca has tomado esta decisión y hoy quieres hacerlo, queremos invitarte a que cierres tus ojos ahí donde estás y hagas una oración muy sencilla con nosotros, pero que sea de corazón, porque tú verdaderamente quieres, deseas, anhelas tener al Señor en tu corazón. Entonces, haz esta oración con nosotros. Dile así: Padre Celestial, yo te doy gracias por la vida. Te pido perdón porque por mucho tiempo he escuchado tu voz y no he querido aceptarte en mi corazón, pero hoy yo tomo la decisión de aceptarte en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Quiero aprender más de tu palabra, quiero aprender más de ti, porque quiero aprender a vivir a tu manera. Perdóname, Señor, por todas mis faltas, mis errores, todos mis pecados. Gracias por perdonarme, porque yo sé que tú eres un Dios perdonador, que perdonas todas mis ofensas y te olvidas de ellos. Yo quiero comenzar una nueva vida. Te recibo, Señor Jesús, como mi Señor y mi Salvador, y que tu Espíritu Santo sea en mí para que me dé esa revelación y esa sabiduría que necesito para ser un buen hombre o una buena mujer a la manera de Dios. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo especial que tú nos has dado, Señor, esta noche que tú has escogido para que podamos, Señor, aprender, para que podamos ser guiados por tu Santo Espíritu de Dios en nuestro temperamento, Señor. Sabemos, Señor, que solamente creciendo en ti, Señor, podemos, Señor, tomar, Señor, todo lo que tú nos enseñas para que esas debilidades humanas, Señor, puedan ser tomadas por tu Santo Espíritu de Dios y que podamos ser, Señor, realmente, Señor, lo que tú quieres que seamos, que podamos tener el carácter tuyo, Señor, el carácter, Señor, que tú quieres que todo hijo tengamos, Señor, para glorificarte y para bendecirte a ti, Señor. Padre, ponemos delante de ti toda persona, Señor, toda familia, todo matrimonio que ha estado conectado, que ha estado aprendiendo, Señor. Te pedimos, Señor, por todos y cada uno de ellos, Señor, que ellos puedan ser obedientes, Señor, a ti, a tu palabra, Señor, para cada día crecer más y más en el conocimiento tuyo, para que podamos tener esos matrimonios y esa familia, Señor, saludable, que te honre a ti, que te glorifique a ti, Señor. Padre, te ponemos, Señor, todas estas familias, Señor, para que seas tú, Señor, oh Padre, dándole sabiduría a cada hombre, Señor, dándole, Señor, a cada mujer, Señor, ayuda idónea, Señor, a cada persona, Señor, oh Dios, el conocimiento tuyo, Señor. Gracias por este tiempo especial. Gracias, Señor, por enseñarnos. Gracias, Señor, por tu corazón en nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor. Padre, te bendecimos y te glorificamos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén, amén.